Venimos de los textos anteriores y estamos hablando y va a seguir profundizando entre el hermano débil y el hermano fuerte. Es bueno entender que dije hermanos, siempre hermanos, débiles y fuertes. El pastor fue claro con la explicación del hermano débil, lo que era un hermano débil. No es alguien que está tirado hacia el pecado, no, es alguien que tiene tantos escrúpulos todavía con su vieja vida que cree que hay cosas que todavía no es libre de algunas cosas, todavía no fue iluminado con algunas cosas, pero bajo ningún punto de vista está en discusión la palabra pecado. El pecado es claro, es denunciado y no debemos cometer y no ponernos otro título que no sea que debemos arrepentirnos si pecamos. Eso fue muy claro. También antes de empezar quería decir estas palabras. La familia de Dios consiste en un padre y un hijo natural. Y después un montón de hermanos, un montón de hijos, pero todos esos hijos, salvo Jesucristo, que es el hijo natural por naturaleza, todo el resto fue hijo por adopción. Todos fuimos adoptados. Nadie nació. ¿Alguien nació por el Espíritu Santo? Nadie. Perfecto. Esto nos hace a todos hijos adoptivos de Dios. Mirá qué amor ha tenido el Padre que nos ha permitido, nos ha adoptado como sus hijos. Y mira qué hermano mayor que tenemos, que es Jesucristo, que Él comparte todas sus bendiciones con sus hermanos adoptivos. No es un hermano soberbio, no es un hermano egoísta, no es un hermano dadivoso con aquellos que su padre ha adoptado. Y él está feliz con lo que ha hecho su padre. Tienes que tener esto en mente para que no nos tratemos mal entre nosotros, entre adoptados. Decimos amar a Cristo, bueno, sigamos el ejemplo del hermano mayor que ha compartido con todos sus hermanos adoptados todas sus riquezas. Bien, dicho esto, vamos a comenzar nuestro texto porque tenemos mucho y tenemos que ir rápido. Vamos a leer primero para que nos quede un paneo general. Porque dice 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, está citando Isaías 45:23. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por esto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, por esta manera, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este es mi título. Contribuyamos
esperen que me perdí, a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Es un texto extenso, pero está hablando siempre de lo mismo. Y lo vamos a tratar de ir entendiendo de a poquito. El versículo 9 nos muestra claramente que Jesucristo es nuestro mediador. Cristo obtuvo el derecho incontestable de ejercer su soberanía tanto sobre los creyentes que ya murieron como sobre aquellos que todavía viven en la tierra. Fíjate que no dice que Cristo vivió y murió, dice que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Fíjate que dice que resucitó y volvió a vivir. Le está dando como un énfasis más todavía. Está diciendo que volvió a vivir volvió al estado de gloria. No solo que murió y resucitó, no resucitó con un cuerpo común, resucitó glorificado para sentarse a la diestra de Dios Padre. Y para esto murió Cristo, para ser Señor tanto de los que mueren como de los que viven. Este señorío mediador fue la recompensa por el precio que Él pagó, por su muerte que Él murió, por medio de su muerte sustituta, seguida de su vida de intercesión en los cielos. Él intercede por nosotros, Él está continuamente siendo el Señor de todos sus escogidos, tanto de los que ya han partido como los que están vivos. Él es el Señor. Él se ocupa de todo lo que Él ha merecido para nosotros, sus hijos. Y dice 2 Corintios 4:10, siempre andamos llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús pueda revelarse en nuestros cuerpos. Hermanos míos, el versículo 9 establece que Cristo es el único Señor y la cabeza y dueño de los que ya han muerto, de los que están vivos. Él es el Señor. Él es el hermano mayor. Él es el escogido. A Él se debe oír, a Él se debe seguir, a Él se debe imitar, dijo María, su madre. Hagan todo lo que Él les dice, es a Él. Tenemos una cabeza, la iglesia tiene una cabeza, se llama Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Del 10 al 11 al 12 vamos a ver un reto. Va a volver a marcar este tema. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? El pastor fue muy claro cuando estuvo explicando el tema de qué juzgamos y qué no. Porque muchos pueden agarrar este texto y decir, no me juzgue, y andan en pecados tremendamente groseros. No es para eso. Este texto no tiene un contexto de pecados groseros. No tiene un contexto de vida totalmente libertaria, carnal, desenfrenada. No. Acá estamos hablando de hermanos creyentes, hermanos con muchos escrúpulos, con muchas cosas que no se puede sacar de encima, pero ambos grupos están buscando la santidad, la limpieza. Están teniendo diferencias en la santificación, no la diferencia en a ver quién es más pecador. Yo tengo que entender, porque si no, no vamos a poder aplicar la disciplina que tanto bien nos hace cuando Dios nos corrige. El pecado necesita ser disciplinado. Y eso tiene que quedar bien claro. No estamos hablando acá de pecados. Bien. El apóstol pregunta con un tono acusador: ¿por qué un miembro de la iglesia está pecando contra otro? ¿En qué sentido aparece el pecado? En la crítica.
Estos criticones deberían recordar que aquel a quien están criticando y condenando y despreciando es un hermano de él, que fue adoptado por el Padre, que es hermano de Jesucristo. Tenemos que entender, tenemos que tener mucho cuidado, templanza sería la palabra, con nuestros hermanos débiles. Y nuestros hermanos mayores tienen que dar el ejemplo y los menores tienen que aprender también. Es una familia donde todos contribuimos a la paz y a la mutua edificación. Todos colaboramos para que el ambiente en que nos movemos sea de paz, porque dice la Biblia que Él es Dios de paz. Los que juzgan o desprecian a un hermano deben también recordar que no son amos, sino que Cristo es el Señor. Por eso está el versículo 9. Nos recuerda, Cristo es el Señor. Cuidado con vos, ponerte en lugar de Jesucristo. Por consiguiente, ellos no son los jueces legítimos, sino que Cristo es el juez. Esto quiere decir que ellos están entonces arrogándose una prerrogativa que les corresponde solamente a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. Entonces, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Isaías 45:23 que dice: he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable, dice Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Las palabras citadas confirman realmente el pensamiento que Pablo había expresado. Que al final cada persona, sin excepción, tendrá que presentarse delante de Dios a rendir cuenta por todo lo que hizo. Entonces, yo tengo que tener en mente que debo tener mucho cuidado, debo cuidar a mi hermano en paz, debo edificar a mi hermano porque yo le voy a dar cuenta delante de Dios. Eso está diciendo este texto. Toda rodilla se doblará ante Él. Todo el mundo dará explicaciones delante de Él. Entonces, hermanos, con ese temor, con esa reverencia, el apóstol Pablo nos quiere frenar a los que son mayores de criticar o de condenar o de maltratar a un hermano menor. Reconociéndole como soberano sobre todas las cosas y clamándolo como juez de todos nosotros. Hay un solo juez, es Dios. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿En qué? Sino más bien decidid, me gusta esa palabra, le hice énfasis cuando lo leí, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo exhorta a los débiles a dejar de criticar a los fuertes y a los fuertes a dejar de hallar defectos en los débiles. Tenemos que cuidarnos mutuamente. Ambos grupos deben decidir no poner ningún obstáculo en el camino de su hermano. Al contrario, ya que lo negativo implica que cada grupo debe ayudar al otro a ser un testigo más eficaz de Cristo. A ver, el hermano que está más crecido debe contribuir en paz, debe construir y ayudar al hermano débil para que también pueda crecer para la gloria de Dios. Y el hermano débil debe colaborar con su hermano mayor para que también glorifique a Dios. Es mutuo, es mutuo. Es una familia que nos amamos unos a otros. No hay distinción. No hay distinción. Hay algunos por el solo hecho de que estamos con más tiempo, hemos crecido un poco más y tenemos responsabilidades. Lo único que nos diferencia son las tareas. Después somos todos hijos adoptivos de un Dios santo. Solo nos diferencia el oficio, podríamos decir. Después somos todos iguales. Nadie va a recibir más. Nadie va a recibir más. Tengamos paz. Sirvámonos en amor, unos a otros, y tengámonos paciencia. Y trabajemos en pro de la paz
y de que nuestros hermanos se edifiquen. Dado que ambos grupos aman al Señor, no son grupos que necesitan romperse porque uno se hereje. No, son grupos que aman al Señor y tienen diferente crecimiento. Dado que ambos grupos aman al Señor, ponen su confianza en Él y desean andar en sus caminos, sería erróneo estar hiriéndonos. Sería erróneo estar hiriéndose mutuamente, insistiendo que haya absoluta unidad respecto a cada aspecto de la práctica de nuestra religión. Hermanos, si nosotros vamos a exigirle a otro hermano que practique la religión de la manera que yo la practico al 100% en cosas que no son elementales, va a ser insostenible, va a ser insoportable. Miren, un ejemplo más común. En toda casa hay cosas muy importantes que se deben cumplir, porque si no se cumplen, la casa se genera discusiones, peleas, todos sentados a la vuelta de la mesa, esto hay que aclararlo, esto así no puede seguir. Pero hay muchos errores, o costumbre mejor dicho, que se dejan pasar por altos porque no cambia la ecuación. Imagínense si en un hogar cada cosa que hacemos nos ponemos bien rígidos. Esto se tiene que hacer así. Es insoportable la relación. No se puede sostener. Veamos un ejemplo. Este ejemplo se lo saqué a Hendriksen en su comentario de Romanos. ¿Quién es Hendriksen? Se los presento. Nació en el 1900, murió en 1982, un holandés, profesor, ministro y escritor erudito del Nuevo Testamento. Dice esto: si algún domingo por la noche, quizás después del culto, usted invita a 6 personas a su casa, pero sabe que 3 de estas 6 objetan a que se canten ciertas canciones en la iglesia, vienen del culto. Entonces, aunque las otras 3 y usted encuentran que el himno o la canción que se cantó no tienen nada, está perfecto para ellos, usted no va a incluir en la charla de esa tarde-noche la discusión del himno. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en esa charla? En vez de ello, usted se preocupará de que todos reciban una bendición y se sientan felices. El mismo principio debe aplicarse a un gran número de situaciones parecidas. Si está en juego un importante principio religioso, usted no debe callar ni guardar silencio, pero en todas circunstancias usted observa que es una regla que no es importante o que no cambia la cuestión. En esas cosas usted tiene que realmente darle libertad. Al que le gusta esas canciones está bien y al que no está bien también. Entonces podríamos resumir: en las cosas esenciales tenemos que estar unidos. No podemos cambiar el fundamento es Cristo. Ahora, no, yo creo en Mahoma, lo siento, mucho gusto, nos vemos. Ahora, yo preferiría otras canciones. No podemos estar discutiendo. Y mucho menos después generar una pelea innecesaria. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado diciendo: recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones? ¿Vieron? Muchas veces mire, hay iglesias que se matan por opiniones y por tremendos problemas teológicos andan abrazados. Así estamos. Por lo que realmente deberíamos discutir, no discutimos. Y por lo que no deberíamos discutir, discutimos todo el tiempo. No me gusta, no usas corbata. No, me molesta que no uses corbata. El otro, no, me molesta porque no se bajó las luces. No me molesta porque los bancos estuvieron muy adelante. No me gusta porque no había... Siempre temas que son importantes, puede ser. Ahora, no son el quid de la cuestión. Y no podemos estar peleándonos por esas cosas. Y lastimándonos. Y tan rígidos hasta el final. A tal punto que un hermano dice: me voy. Me voy. No han llegado a conectarse con cosas
que no eran necesarias que llegaran a romperse. Lucas 17:1, 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Queda claro? Es imposible, tropiezos van a venir. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuese que se le atase en el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermanos, todos vamos a tener tropiezos, pero no seamos nosotros que hagamos tropezar a nuestros hermanos con temas que no son necesarios. No es que el hermano anda en pecado, no es que el hermano anda viviendo desordenadamente. Estamos teniendo nada más que unas diferencias de gustos, de gobierno posiblemente de la iglesia. Y debemos tener paciencia, amor y no destruir al hermano. Mateo 18. Para ver con mayor observación lo que nuestro Señor tenía para decir sobre este tema, me gustaría que busque Mateo 18:1. Búsquelo conmigo porque, como hace Esteban, me parece bárbaro. Si usted lo ve, lo va a entender mejor. Si usted sigue con sus ojos la lectura, va a comprender lo que quiero decirle. Mateo 18:1. Mateo 18:1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Vieron el tema? ¿Vieron el tema? ¿Quién es el mayor? Imagínense si por ese tema nos dividimos todo. Bien. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Vieron lo que desencadenó este tema? ¿Quién era el mayor? Ese era el problema de los discípulos. No son diferentes los discípulos que nosotros. Muchas veces tenemos estos problemas y vamos al pastor: pastor, yo quiero presentar este problema, y no es un problema para que estemos tan rígidos. Y el hermano mayor debería dar el ejemplo, ceder, no hacer lo que él quiere y cuidar al hermano menor. Y el hermano menor no tiene que ser un caprichoso y tiene que respetar a su hermano mayor. Eso es lo que está diciendo las Escrituras, nada más. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. El apóstol está dando la razón al hermano mayor. Ya sé, hermano mayor, nada es inmundo. Mas para el hermano que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces yo debo respetarlo. Veamos un poquito. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mira que Dios no va a hacer excepción de personas si perturbamos a nuestros hermanos, si somos una piedra que lo hacemos tropezar, si somos un obstáculo a nuestros hermanos, si le hacemos la vida imposible a nuestro pastor, que nuestro pastor hasta el punto anda pensando si seguir. ¿Y qué te pasa, pastor? Son terribles las ovejas. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos por ayudar a nuestros hermanos, para que los que lideran le hagamos la vida fácil y que el que lidera también nos cuide y nos comprenda. Es mutuo, hermanos. Mateo 15:10 dice: y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. Está hablando Jesús. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cristo ha dejado bien claro que no es lo externo
No es que nos juntemos a comer el tema es lo que está en el corazón, es lo que va a salir. Primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Tito 1:15, todas las cosas son puras ¿para quién? Para los puros. Pero bueno, yo entiendo, el mayor tiene un crecimiento, ya se ha purificado, se ha santificado un poco más y puede entender que no hay nada impuro en comer, no sé, un buen asado. Póngale, si alguien se convierte del catolicismo, ayer se convirtió, es hermano nuestro, tiene 2 meses en la iglesia. Y yo que soy cristiano hace un tiempo, y justo viene Semana Santa donde comen pescado. Y yo lo invito a mi casa al hermano y le hice bruto asado. Y el hermano dice, no podés comer carne, está mal. No seas pavo, come carne. Y lo empezás a maltratar. El daño que le podés hacer al hermano es tremendo. Creo que el ejemplo sirvió, me lo acaba de dar el Señor. Pero entienden, por favor, tengamos mucho cuidado, cuidemos a nuestros hermanos, no lo hagamos hacer algo que todavía Él no lo aprobó. Todavía no le ha llegado la iluminación de nuestro Señor para comprender eso. Lo va a comprender. Si lo comprendiste tú, lo va a comprender Él también. Todos vamos a comprender. Si estamos todos en la misma familia, dale tiempo. Dale tiempo. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que podemos tolerar. Debemos esperar. El versículo 14 dice, al expresarse como lo hace, el apóstol logra 2 cosas. Anima a los fuertes, al demostrar claramente que está de su lado, porque los anima, le dice, yo sé que no hay nada inmundo. Nada es inmundo, nada es desecharse. Entonces el fuerte dice, entonces me das la razón, Pablo, sí, te doy la razón. Pero también ayuda a los débiles, recordándoles que los fuertes y que los débiles tienen razón en rehusar comer lo que a ellos les parece que está mal. El débil también tiene razón. ¿Por qué? Porque todavía no ha crecido en ese punto y yo tengo que tener paciencia. Qué corazón amoroso que tiene Pablo, hermanos. Qué corazón tierno que tiene. Y qué sabio que es con esta actitud. No sorprende que continúes diciendo en el versículo 15, pero si por causa de la comida, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. Mira, hermano, si tú haces algo que al hermano tuyo le hace saltar la térmica y lo haces enojar, ya no andas en amor. Di lo que quiera, pero ya no andas en amor. Si sabes que a tu hermano le ofende algo y encima lo haces, ya no andas en amor. Y no tiene nada que ver. Te has alejado de la verdadera conducta. Dice, mira hermano, versículo 15 que hemos leído, Romanos 14:15. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Este es el principio de toda la Biblia. Esto es lo que viene diciendo Pablo en Romanos 12:9, en Romanos 12:9 y 10, en Romanos 13:9, en Romanos 10, en 1 de Corintios 13, completo 1 de Corintios 13. Si no tengo amor, soy un metal hueco, no soy coherente. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan, lo dice Dios mismo en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio que su Hijo, lo mejor. Y también lo dice Cristo en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Vas a hacer enojar a tu hermano?
¿Porque te sentís crecido? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No vas a seguir el ejemplo de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Dios, ni de Cristo? Por eso él dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No destruyas por tu comer a tu hermano por quien Cristo murió. ¿Qué significa esto? Es como si el apóstol dijese esto. Piensa en lo que estás haciendo. Ese hermano tuyo es tan querido por Cristo que éste murió por él. Y sin embargo tú, por medio de tu conducta poco fraternal, lo estás tratando de una manera tal que si no fuese por la gracia irresistible de Dios, lo destruirías. Pon fin inmediatamente a lo que estás haciendo y haz precisamente lo opuesto. Eso está diciendo ese texto. Deja de actuar de esa manera. Si no fuera que no nos podemos perder, el hermano se perdería por la conducta que estás teniendo. ¿Cuántos hermanos se nos acercan y nos dicen, bien, mal, con amor, nos piden algo de nosotros? Dicen, hermano, hubo una hermana una vez en la iglesia, la hermana se va a acordar. Queríamos decorar la iglesia. Y se nos había ocurrido, digo se nos había porque me siento parte del cuerpo, por más que yo no lo haya ni pensado ni puesto, pero son mis hermanos. Y pusimos frasquitos con velas. ¿Cuántos se acuerdan? Y una hermana se acerca, hermano, no me gustan las velas. ¿Y qué le pasa, hermana, con las velas? Me hace acordar cuando yo era católico. En sus escrúpulos se sintió mal. Le comuniqué a la que puso las velas y gracias a Dios la hermana estaba crecida, ni se enojó ni nada, sacó todas las velas al próximo fin de semana. Esa es la actitud de amor. Ahora, la hermana me podía haber dicho, trabajé tanto, hice los frasquitos, la vela, ¿qué? Pero mira qué pavo va a ser por unas velas, el problema. Sí, el grande tiene que dar el ejemplo. Gracias a Dios en ese hecho se dio el ejemplo. Pero ves que podemos ofender a un hermano por algo que no era malo en sí. Creo que en esa vez actuamos bien. No quiero decirlo todo. En esa. Bien, hermanos. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Romanos 14, 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Hermanos míos, ¿qué van a decir los inconversos si ven que nos estamos peleando? ¿Qué van a decir los hermanos de la misma iglesia que nos vean que nos estamos peleando por unas velas? Que nos estamos peleando por lo que comemos, que nos estamos peleando porque alguien dejó una heladera desenchufada, o porque quedó una luz, o porque, no sé, fueron a sacar del guardarropa la ropa y quedó una bolsa tirada. Y se generan peleas profundas, a tal punto me voy de la iglesia, a mí nadie me quiere, nadie me respeta. Hermanos, ¿qué van a decir del evangelio que predicamos? ¿Qué van a decir de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, debemos comportarnos con altura, debemos comportarnos con amor y debemos hacer todo para edificación y en paz y para la gloria de Dios. En el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La esencia del reino de nuestro Dios no consiste en cosas externas como comidas, como ropa, como velas. No tiene nada que ver. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿De qué justicia me estás hablando? Bueno, todos los adoptados en esta familia, todos hemos recibido la justicia de Dios. Hemos sido bendecidos. Hemos sido cubiertos por el Señor y nos ha declarado justo. Y deberíamos estar tan gozosos con la vida nueva que tenemos, con que nuestros pecados nos fueron perdonados, que deberíamos no tener tiempo para discutir con esas pavadas.
Y a tal punto que vivimos en una atmósfera de paz. No tenemos un corazón con ventillero. No tenemos un corazón de pelearnos. Y somos personas que estamos experimentando el gozo de nuestro Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener tiempo si en el reino de Dios es justicia, paz y gozo, para andar haciéndole la vida imposible a un hermano, haciéndole difícil el camino, haciéndosela bien complicada? Hermanos míos, Dios nos ha llamado para que amemos a Dios y amemos a los hermanos y le hagamos el camino lo más fácil posible, porque para eso ya están los incrédulos. Para hacerle imposible el camino a nuestros hermanos ya están los incrédulos, no los creyentes. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Lucas 17:21. Dice Jesús: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no viene con despliegue exterior, sino por lo contrario, dentro de cada creyente. Hermanos míos, cuidemos a nuestros hermanos. 18. Porque el que en esto sirve a Jesús, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué está diciendo? El que sirve a Cristo de este modo, feliz porque fue justificado, en paz porque ya no se pelea más con Dios, son reconciliados, y con este gozo que brota del Espíritu Santo, agrada a Dios y recibe la aprobación de los hombres. Déjeme que le comparta qué dice Calvino de este versículo. Calvino dice esto: ese hombre es aceptable a Dios porque obedece su voluntad. Él testifica que es aprobado por los hombres, ya que estos no pueden hacer otra cosa que dar testimonio de la excelente vida que tienen los creyentes a sus ojos. No siempre los no creyentes nos ven bien, pero está hablando de las personas que son sinceras, que no tienen bronca ni enojo a los creyentes por sí. Las personas normales ven a un creyente y dicen: ¿cómo me agrada? Mirá qué buena vida que tienen. Los que sinceramente opinan de los creyentes, los que no tienen prejuicios. 19. Así que sigamos, este es mi título, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, la paz es un don de Dios. Es un don de Dios que Cristo le ha dado a la iglesia. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Tenemos al Dios de paz, que es el Padre. Por lo tanto, la paz genuina es el don de Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la paz. Esto no significa, por lo tanto, que debemos dar esta paz por sentada. Al contrario, hay que buscarla. Mire lo que dice el Salmo 34:14. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hermanos, nosotros debemos buscar la paz. Debemos ser pacifistas. Debemos buscar no buscar peleas innecesarias. Debemos evitar las discusiones. Debemos cuidar el corazón de los hermanos. Vamos a discutir cuando hay que discutir, pero no por cosas que no hay que discutir. Una casa se vuelve terrible cuando estas cosas empiezan. Todo es un problema. Se abre la puerta, es un problema. Se saca la basura, es un problema. El perro es un problema. El gato es un problema. El viento es un problema. La lluvia es insoportable. No se puede vivir así. Hermanos míos, edificación mutua, dice el apóstol. Esta expresión demuestra que Pablo visualiza a la iglesia como un edificio, pero no un edificio que ya está terminado, es un edificio que se está construyendo. ¿O te crees que no van a ingresar más hermanos? ¿O te crees que con la entrada al reino tuyo y el mío ya está, ya entramos todos? No.
El Señor va a seguir agregando, hermanos nuestros, a salvación, y vamos a tener que practicar la paciencia, la templanza, el amor, todos los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para que ese hermano crezca y se sume al edificio. ¿Lo puedes entender? Ahora, ¿cuál es el material que se está utilizando para construir este edificio, el cuerpo del Señor? Es el amor. No hay otro. Es el amor. El material de construcción principal es el amor. Esta es más importante aún que tu libertad. Debemos cuidarnos de que el ejercicio de nuestra libertad no se transforme en una piedra de tropiezo para el débil. En realidad, el amor es aún mejor que el conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice 1 Corintios 8:1. El amor es el material, es el cemento que va a pegar cada ladrillo que se incorpore a este edificio que Dios está construyendo, que es su cuerpo. Es el amor. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 20, no destruyas la obra, el edificio que Dios está construyendo por causa de la comida. Podías dejarlo pasar. Volvamos al ejemplo del hermano que es católico y se convirtió hace poco y yo le hice bruto asado en Semana Santa. ¿Vas a dañar a tu hermano por un asado? Guardábamos todo, comprábamos pescado y no pasaba nada, ¿o no? Y cuidábamos al hermano hasta que esté más maduro y el hermano te diga, hermano, no, come una costillita. Y sí, ya está. Ya comprendió. Ya creció, ya Dios le dio madurez. Y tú colaboraste para que tu hermano madurara. Y no, como dice esta palabra, no destruyas. No destruyas. No destruyas la obra de Dios. Tras haber alentado momentos antes a la obra de la edificación, versículos anteriores nos decía edifiquen. Ahora te dice no destruyan. El apóstol advierte ahora en contra de hacer lo opuesto. Destruir, derribar. Este destruir es tanto peor porque tiene que ver con la obra de Dios en el corazón y la vida del hermano débil. No es que estamos destruyéndole un auto o la casa, estamos destruyendo su corazón, estamos destruyendo su vida. Y nosotros como hermanos mayores debemos guiarlos en amor. 1 Corintios 8:13 dice, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacer caer en pecado a mi hermano. Esto decía Pablo. Si me tengo que volver vegetariano, me vuelvo vegetariano. Si tengo que, no sé, lo hago. ¿Cuál es el problema? Si a mi hermana le molesta que no tengo una corbata, me pongo una corbata. Si a mi hermana, no, ¿cuál es el problema? No lo haré jamás para molestar a mi hermano y producirle un enojo, una raíz de amargura, que ya no pueda venir con buenos ojos al templo. 3 cosas que el hermano fuertemente nos dice que debemos considerar: no comer carne, no beber vino, ni nada que el hermano débil tropiece, se ofenda o se debilite. Los ejemplos acá son la carne, posiblemente estaban sacrificadas a los ídolos, por eso esta gente tenía escrúpulos, decir no, esa carne fue sacrificada a los ídolos, y el hermano crecido decía, no pasa nada, es carne. Sí, es verdad, pero al hermano débil le hacía mal. El vino, posiblemente el vino se utilizaba para rociar la carne en el mismo sacrificio, entonces tampoco quería el vino. Pero el apóstol Pablo y el Espíritu Santo inteligentemente dice, ni nada que el hermano débil tropiece, se ofenda o se debilite, cualquier cosa superflua que se puede negarse a sí mismo. No estamos cambiando los fundamentos, a los profetas, ni los apóstoles, ni la Biblia, ni cómo somos salvos. Estamos diciendo la conducta diaria, podemos pasarla por alto. Amén. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Dice el apóstol. Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No cabe duda que el apóstol está dando un consejo excelente e inspirador a los hermanos. Lo que tú crees, le está diciendo, en cuanto a estas cosas, guárdatelo entre tú y Dios. Al hermano crecido, lo que tú crees, guárdatelo entre vos y Dios. Es como si alguien dijera lo siguiente: yo insisto en mi libertad y yo digo que yo no permitiré que nadie interfiera con esa mi limitada libertad que tengo. Nadie me puede prohibir. Y como si Pablo le contestara: es mejor que tú guardes entre ti y Dios esa convicción que tú tienes. Y luego añade: bienaventurada la persona que no necesita condenarse a sí misma por lo que aprueba. Mira que si estás molestando al hermano por algo que podías pasar por alto, estarás delante de Dios un día y tendrás que dar cuenta. Eso es lo que está diciendo. Te estás aprobando en algo que por ahí Dios no te está aprobando. Eso es lo que está diciendo. Ten mucho cuidado que te estés aprobando en una actitud, en un comportamiento que esté ofendiendo a tu hermano y Dios no te está aprobando. Eso es lo que está diciendo. Con lo que quiere decir internamente feliz aquella persona, el creyente fuerte, que evita traer sobre sí mismo el juicio de Dios por insistir en el ejercicio de su libertad, aunque tal insistencia resulte el daño para su hermano débil. El creyente débil, es decir, la persona que no está segura de estar haciendo lo correcto, pero que vacila cuando come, dice este texto, está siendo condenado. Esto es así porque su comer no procede de fe. Es decir, no está en armonía con su convicción interior de estar haciendo lo que es correcto con su fe cristiana. Mire, el hermano débil llegó al camino y está creciendo. Hay cosas que en su corazón le dice: esto no debo hacer porque esto es pecado. Comer carne, tomar vino, lo ve como pecado. El hermano crecido no lo ve. Ahora, el hermano débil no puede saltar las barreras que su conciencia, que su corazón le están diciendo que es pecado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza todo nuestras cosas, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestro corazón. ¿Para qué? Para reprendernos. Entonces, si yo no le hago caso a mi conciencia, si yo no le hago caso a mis escrúpulos, si yo no le hago caso a mi corazón, cosa que Dios utiliza, ¿para qué? Para frenarme mi maldad. Entonces yo voy a romper todas las barreras de mi hermano débil y mi hermano débil no va a tener discernimiento para nada. Para nada. Déjeme terminar con esto. Esta persona peca porque trata de silenciar la voz de su conciencia. Está convencido de lo que está a punto de hacer es malo y sin embargo lo hace, por lo tanto peca. Hermano, siempre, ¿no te pasa que haces algo y te quedás con un gustito que estaba mal? ¿Nunca te pasó? Ese sentimiento es fantástico y es terrible a la vez. Tu corazón, tu conciencia te prendió una lámpara que lo que acabas de decir o hacer estaba mal. Y te quedas inquieto. A tal punto que confesamos eso: Señor, perdóname, me sentí muy mal. Y somos liberados. Pero no está bien ir en contra de nuestra conciencia cuando nos avisa anticipadamente. Pablo dice: y todo aquello que no procede de la fe es pecado. Es decir, cualquier pensamiento o acción que no procede de la convicción interna de estar en consonancia con la fe que tenemos en Cristo Jesús es pecado. Hermanos míos, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, todo lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y si hago algo que no se lo puedo dedicar, que no se lo puedo ofrendar, es pecado, por eso no se lo puedo ofrendar.
El juez final es Dios. O si lo prefieres, la palabra de Dios es el juez, quien nos juzga. Pero esto no altera el hecho de que aún para la persona que no haya alcanzado esta madurez, es malo oponerse a la voz de la conciencia cristiana que Dios le ha dado. Hermanos míos, es Dios quien nos va dando el conocimiento de a poquito. Es Dios quien se encarga que crezcamos mutuamente a la velocidad que cada uno puede ir creciendo. Tú no sabes si el hermano puede crecer a la velocidad que tú crees que puede crecer. Solo Dios sabe. Y solo Dios conoce su corazón. Y solo Dios, como buen padre que es, conoce lo que necesita para crecer en el camino. Muchas veces a mí me pasa que quiero agarrar a una persona y, no sé, meterla en una máquina y hacerla crecer en 2 días. Así como hacen con los pollos, viste, que lo tienen con luz y le dan de comer y en 3 días tenemos un pollo para comer. Dios no es así, mis hermanos. No es así. Tenemos que cuidar al hermano débil y el hermano débil tiene que colaborar con el hermano mayor y todos juntos debemos contribuir en la paz y en la mutua edificación, en amor. Porque para esto murió Cristo y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de todos nosotros. Amén. Cuidémonos, hermano. Es una tarea y es una responsabilidad de la iglesia cuidarnos unos a otros y no tenemos excusas. Nos fue dado el amor que fue derramado en nuestros corazones. No tenemos excusa para decir, me faltó amor. ¿Qué amor? Si te fue derramado en tu corazón. No, estaba nervioso. Nos fue dado paz. ¿Se acuerda? Justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Filipenses nos recuerda, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos. Si andamos practicando la justicia, la paz y el gozo, vamos a ser personas con buen temple para tratar a nuestros hermanos, sean débiles o más fuertes. Amén.